Bienvenidos hermanos, me llamo Daniel Canepa. El día de hoy vamos a tocar el tema de pecados sexuales. Vamos a continuar esta serie que anteriormente habíamos tocado el tema de adulterio, después fornicación y continuando los pecados sexuales vamos a hablar hoy de inmundicia. Y estas palabras o frases las hemos sacado de Gálatas capítulo 5, verso 19, donde dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y otras 4 cosas vamos a enfocarnos en los pecados sexuales y nos hemos enfocado. Hoy va a ser inmundicia. La última enseñanza de esta serie va a ser lascivia, que es, se puede decir, el fundamento de todos los pecados sexuales y el inicio de cómo empieza la inmundicia, la fornicación y adulterio. Entonces hoy vamos a tocar inmundicia, que creo que es muy importante, especialmente para lo que está pasando hoy en día, donde las redes sociales han aumentado, los videos y lo que metemos en los ojos por la pantalla ha aumentado demasiado. Muchas cosas sucias, especialmente en los jóvenes que están atados en estos pecados. Así que espero que sea de bendición esta enseñanza para todos ustedes y para los suyos, sus hijos, su familia y sus seres queridos. Vamos a empezar. Inmundicia. ¿Qué significa inmundicia? En el griego, inmundicia es acatarsia, que significa impureza física o moral o espiritual, una suciedad. Y en el hebreo moderno es tumá, que significa profanado, contaminación espiritual, un impuro o suciedad, básicamente lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la inmundicia y qué tiene que ver con los pecados sexuales? Para saber eso, para responder eso, vamos a ir al Levítico. Libro de Levítico, capítulo 15. Capítulo 15 de Levítico, empezando el verso 1, dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo. Él será inmundo. Toda cama en la que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. También, versículo 16 dice: cuando el hombre tuviere emisión de semen, ya como más específico, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de lo mismo. Uno que tiene emisión de semen o flujo de semen, eso es lo que está hablando, que es inmundo, es algo sucio, que la persona tiene que limpiarse, lavarse con agua y será sucio hasta un tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver el flujo de semen con la inmundicia, con los pecados sexuales? Pues vamos a avanzar aquí a Efesios. Vamos ahora a Efesios. Y vamos a retener lo que hemos escuchado aquí, lo que hemos leído en Levítico 15 y solamente retenerlo por ahora, mientras vamos a Efesios. Capítulo 5 de Efesios. Vamos al versículo 3 del capítulo 5. Dice: pero fornicación. Y aquí está hablando de pecados sexuales. Acuérdense que esta enseñanza es pecados sexuales. Enfocándonos en eso, aquí también Pablo habla. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Y aquí está estos términos que usaba, está hablando de pecados sexuales. También en versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, la palabra avaricia o avaro es pleonexia, que significa codicia, desear, envidiar, anhelar, y tiene que ver con un anhelo
secreto, algo secretamente, que tiene que ver también con la palabra fraude o defraudar. Y la idolatría, dice aquí que avaro, que es idólatra, uno que desea, uno que es idólatra, ¿qué significa idolatría? Es adorar a una imagen, tener como algo, una idolatría a algo, y en este caso una imagen, estamos hablando de imágenes. Y en conclusión, si juntamos avaricia, que es el deseo, el desear, idolatrar, como desear una imagen, con inmundicia, con lo que dice en Levítico 15, que es emisión de semen, que es inmundo, inmundicia, juntamente en el contexto de pecado sexual, estamos hablando aquí de pornografía y masturbación. También en el verso 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso hablar de que lo que ellos hacen en secreto. Si él dice, bueno, algunos están fornicando, algunos están adulterando, sí, eso es vergonzoso, pero el que uno se esté masturbando en secreto, eso ni se debe nombrar entre los santos. Esas son cosas que ni siquiera se deben nombrar, que uno debe estar practicando esas cosas. Son cosas vergonzosas que uno hace en secreto. El enemigo lo que quiere es que tú te conviertas en un agente. Normalmente eso significa que puede usar tu cuerpo para hacer que otros caigan en fornicación o en adulterio. Pero si no, vas a someterte y se puede decir un agente, una persona que el enemigo pueden usar tu cuerpo para iniciar a otros. Entonces lo próximo, como hablamos la vez pasada, es que te destruye, o sea, manda sus agentes, otro agente, para destruirte a ti, porque no vas a perder el control. Una forma que nos convertimos o que una persona se convierte en un agente del diablo es cuando pierde el control. Y hablando en términos de pecados sexuales, con lascivia, hablando de lascivia en general, uno llega al adulterio, uno llega a la fornicación, cuando uno pierde el control a su máximo nivel. Pero si no vas a llegar a eso, entonces el enemigo busca destruirte a través de la pornografía y la masturbación. Entonces, a través de la pornografía y la masturbación, lo que causa es que te manches. Lo que causa es que tu conciencia esté sucia y no pueda ser efectivo para Dios. Entonces vamos ahora a Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, versículo 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Cuando la lascivia toca la puerta de tu corazón, y lo primero que va a hacer es hacerte codiciar imágenes. Una persona que tiene un background o una historia de haber caído por lascivia, por pecados sexuales, esa misma concupiscencia que es la puerta, o sea, el enemigo va a saber dónde tocar, va a saber por dónde llegar a ti. Y va a tocar la puerta el espíritu de lascivia. Entonces, te hace codiciar imágenes, esas imágenes perversas, imágenes sexuales. Y si tú abres la puerta, ¿cómo abres la puerta? Pues empiezas tú mismo a añadir a ese pensamiento con tu imaginación. Y cuando empiezas a hacer eso, ya estás abriendo, se puede decir, abriendo totalmente la puerta. Ese espíritu entra en ti. Y cuando entra en ti, empiezas a perder el control. Y cuando empiezas a perder el control, ya puede llegar el punto que tú permites que el enemigo ya gane terreno y tenga victoria y te destruya. ¿Cómo va a ser eso? Que ya empieza a ser inminente que busques la pornografía, que busques la masturbación. Y hay muchas maneras que puede llegar a este punto. Puede ser por tristeza, por soledad, por lo que sea. Pero el punto es que la lascivia toca la puerta. Y tenemos que saber qué hacer para no perder el control. Entonces, ¿qué sucede cuando vemos pornografía? Número uno, pues lo primero, eres hechizado. Es hechicería, es brujería, porque esa imagen que estás viendo en la pantalla, esa mujer, se puede decir, es una ramera en la pantalla, que es una bruja. Ella está embrujándote, está hechizándote.
Y no tienes que haber fornicado con ella físicamente, porque espiritualmente lo estás haciendo. Espiritualmente lo estás haciendo, estás fornicando con ella espiritualmente en tu corazón. Ya la codiciaste y peor, te estás manchando encima de eso. Y lo que se produce, esa hechicería produce que tú estés ligado a ella, a ese espíritu de ramera, estés ligado y hace que tú pienses en ella y hace que tú quieras volver a ella, regresar a ella. Y de esa forma te manchas tus pensamientos y tus vestiduras blancas son manchadas totalmente. Entonces, vamos a hablar ahora de la solución. Cuando abres la puerta por X razón a la lascivia, estás en un peligro, se puede decir, inminente. Ya estás en ese peligro inminente que aquellos que han sufrido con esta tentación, que han caído anteriormente en esto, y nuevamente el deseo viene, y sabes que llega un punto de que es inminente, o sea que ya estás en peligro total de caer, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tenemos que hacer en ese momento para no caer? Pues lo primero, número uno, tienes que considerar cuán gran precio se ha pagado por tu salvación, por tu alma. Y no tienes que negociarlo, no puedes negociarlo, y también tienes que entender que si tú caes, estás negociándolo, esa salvación, y también estás, por lo menos, atrasando mucho tu proceso de santificación, mucho tu proceso de avanzar a servir a Dios. Y lo peor de todo es que puedes perderte para siempre. Eso es lo peor de todo, que puedes perderte para siempre. El enemigo va a tomar posesión adentro de ti, de lugares adentro de ti, y va a dominar tu vida de alguna manera. Entonces, ese es el paso, el número uno, es considerar. Número dos, es que tienes que desaparecer de tu vista tu aparato de celular o tu computadora. Tienes que desaparecerlo. Estamos hablando en el momento que ese espíritu entra en ti, porque sí, el espíritu entra en ti cuando tú lo aceptas. No es como que eres poseído y tu cuerpo empieza a actuar por sí solo. No, un espíritu entra en ti y hace que tu cuerpo reaccione demasiado fuerte, una cosa que ya tú pierdes en control, se puede decir de tus pensamientos, pero igual tú puedes moverte, tú puedes hablar. Entonces, paso número dos es que tienes que desaparecer el celular, desaparecer la computadora, desaparecerlo totalmente. Número tres, no te encierres. No te encierres en tu cuarto, tienes que salir afuera. Lo más seguro es que desaparecer los aparatos, sal afuera porque el lugar más peligroso donde puedes estar cuando estás siendo atacado con lascivia fuertemente es estar a solas en tu cuarto. Número 4 es que tienes que molestarte con el enemigo. Moléstate con el enemigo porque su trabajo es hacerte perder el control y que peques, que caigas en pecado, que caigas en inmundicia. Y la inmundicia, estoy hablando de la inmundicia que hemos hablado en Levítico 15, esa clase de inmundicia que es la masturbación. La masturbación, que ahí está hablando de flujo de semen, emisión de semen. Estamos hablando de ese tipo de inmundicia. La pornografía, no hay pornografía si no hay una, se puede decir, masturbación, están juntos y eso es inmundicia. Tampoco tienes que pensar en que te molestas con el enemigo, no quieres caer, no le quieres dar el gusto, o sea, tú le vas a dar el gusto al enemigo. Piensa, tienes que molestarte con el enemigo, no le des el gusto de a ese demonio entrar en tu cuerpo y deleitarse con placeres usando tu cuerpo. Eso es algo muy horrible. El diablo, o sea, ese demonio va a utilizar tu cuerpo para tener un placer. Imagínate eso. Eso es literalmente lo que sucede. Usa tu cuerpo, como ese demonio no tiene cuerpo, pero quiere sentir ese placer, tiene que entrar en tu cuerpo y usar tu cuerpo para deleitarse. Y eso es horrible. Número 5, después de que te molestes, 1, considera. Número 2, desaparece el celular. Número 3, no te encierres afuera. Número 4, moléstate con el enemigo. Y número 5, es que tienes que citar palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Tienes que citar palabra de Dios. Tienes que molestarte con el enemigo y tienes que contraatacar con palabra de Dios. Puede ser algo bien básico, puede ser una palabra que lo dices algo simple,
como que ningún fornicario va a entrar al reino de los cielos, ningún inmundo, ningún avaro, ningún idólatra, y esas cosas empieza a recitarlo, y eso va a ayudarte, y esa palabra va a producir vida, va a producir una limpieza, algo va a empezar a pasar, que ese demonio no puede operar tanto en ti, y empieza a citar también, puedes hablar salmos, y cita la palabra de Dios. Número 6, tienes que rogar a Dios que te ayude. Muchas personas empiezan con el número 6 y dicen, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. No, así no puedes empezar. Estos pasos son importantes. Vas a llegar a ese paso, pero tienes que primeramente, antes de llegar a Dios mío, ayúdame, ya como la víctima que ya ha caído prácticamente, ya estás embarrado, ayúdame, Dios mío, ya estás prácticamente embarrado. Entonces, para llegar ahí tienes que hacer estos puntos, para que cuando llegues a, Señor, te ruego que me ayudes, en ese momento ya te has molestado con el enemigo, has salido afuera, has desechado el celular, has considerado lo que estás negociando. Y número 7, después de rogarle a Dios y cuando le ruegas a Dios, a la vez le estás adorando. Empieza a rogar a Dios, a orar y a adorarle a Él. Número 7 y lo último, es que tienes que dar fruto de arrepentimiento. Esto es ya la última parte, entonces ya se puede decir, mientras estás adorando a Dios, te molestas con el enemigo, citas palabra de Dios, y en esa parte de citar palabra de Dios también estás reprendiendo al diablo, lo reprendes, y a la vez algunas personas pueden sentir que ese demonio sale de ti. A veces puede ser de esa manera, puede funcionar así, es algo como que entró y sale. A veces eso sucede. No debería ser la costumbre, no debería haber como que entra, sale, no debería ser la costumbre, pero a veces sucede así porque es algo temporal que entra. Pero nuevamente les digo, no debe ser así que no se justifiquen con eso. Entonces, cuando citan palabra de Dios, en el paso número 5 también están reprendiendo, porque a través de la palabra de Dios reprenden, están confrontando al enemigo, lo están mirando a los ojos y no están permitiendo. Escrito está para que no caigas en tentación y para reprenderlo, para que huya de ti. Pídele a Dios que te ayude, te fortalezca, adórale. Y número 7, tienes que dar fruto de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Ya al final de todos estos pasos, ya como que tu cuerpo se está tranquilizando, se puede decir. Ya ese demonio no está teniendo tu cuerpo y las hormonas todas alteradas para que caigas en pecado. Ya te estás tranquilizando. Inmediatamente tienes que desechar. Antes había dicho que saca tu celular de tu vista, desecha. ¿Qué significa eso? Si una mujer, una amiga, y sus fotos te provocan, pues la borras a la amiga, borras su contacto, la borras de Facebook, de lo que sea, Instagram, lo que sea, la borras, la eliminas, no vale la pena. Si estar en un grupo, un chat, que comparten fotos de no sé qué, salte de ese chat, salte de ese grupo. Cualquier cosa que te lleva a esa tentación, deséchalo. Eso es fruto de arrepentimiento, que tú dices, me estoy arrepintiendo y estoy dando fruto porque estoy actuando, haciendo algo. ¿Qué estás haciendo? Estás botando algo que te hace acordar. Estás botando, deshaciéndote de algo que te hace acordar a ese recuerdo perverso que te lleva a la perversidad. Entonces, fruto de arrepentimiento, desconéctate de las personas, de ese ex que de vez en cuando te manda un texto saludándote. ¿Qué quiere saber esa persona? Borra, bloquea, lo que sea. No vale la pena. Tienes que desligarte porque esos pensamientos, esas palabritas y esos textos abren puertas para que esos pensamientos de lascivia entre en ti y haga querer que forniques, y como no vas a fornicar, pues haga que peques con masturbación y pornografía y que tu cuerpo reaccione de esa manera. Entonces, fruto de arrepentimiento. Bota esas cosas, cualquier imagen, cualquier ropa, cualquier cosa, contactos, grupos, chats, lo que sea, que tienes que deshacerlo, tienes que botarlo. ¿Y qué tienes que hacer después de que ganas la victoria? Ok, ya pasaste la victoria, fue un momento desagradable, es como que wow, eso estuvo demasiado cerca, o sea, ese peligro fue muy cercano, pude haber caído, eso no debe ser así. No debe ser, porque si estás libre del pecado, ¿por qué vas a estar deseando el pecado? Pero puede venir un día que el enemigo te ataque, o sea, eso no te libra que va a haber un día malo, que el enemigo haya traumado todo un plan, una estrategia para que ese día caigas, para que ese día te dé con todo,
que empezó con ira, con tristeza, depresión, que todos te defraudaron y te atacó hasta que estabas ahí herido, abandonado, solo, y vino los pensamientos. Puede venir ese día. No necesariamente significa que estés totalmente atado a lascivia. Puede venir un día malo, pero sí, en la mayoría de los casos hay personas que todavía tienen el deseo de pecar, no son libres de pecado. Entonces tienen que empezar de cero, básicamente. Pero esto va para las personas que realmente no desean hacerlo, no desean masturbarse, no desean ver pornografía, no lo desean, son libres de eso, pero saben y reconocen que viene ese día malo, mucha tentación de la nada, o sea, muchos ataques de la nada, el enemigo viene con todo. ¿Qué está pasando? Ya después de haber pasado esta victoria, haber ganado esta batalla, se puede decir, ¿qué haces después? Lo primero es, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 26. Hablando aquí de los maridos, amad a sus mujeres, dice en el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Antiguamente, el lavamiento de agua significaba que una persona ya dejaba de ser inmundo, solamente con agua. Pero ahora no es por agua, o sea, sí, tú estás cochino, saliste afuera, te metiste en lodo, te caíste, te revolcaste en el piso y estás sucio, te bañas. Y una persona que había tenido emisión de semen se tenía que lavar con agua. Pero aquí dice el lavamiento del agua por la palabra en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa? Que después de tener la victoria, ahí no se acaba. Esa batalla se acabó, pero la guerra sigue. Porque estamos luchando contra deseos que están en la carne, que va a venir de vez en cuando a tocar la puerta. No es que se desaparece. Tú ya no eres, puede ser que tú ya no seas, ya estás libre de pecado, del deseo de pecar. Ya no quieres hacerlo, estás libre. Gloria a Dios. Pero todavía hay puertas que el enemigo viene a tocar, son concupiscencias. Él conoce esa puerta, él sabe que es tu debilidad y viene de vez en cuando a golpear la puerta y para entrar como sea. Entonces, después de eso, tienes que leer la palabra y dejar que la palabra te limpie. Medita en la palabra. Eso tiene que ser algo que te levantas y lees la palabra, especialmente después de estos golpes, estos días malos. Lee la palabra, medita en la palabra en las mañanas, en la noche, durante el día, háblalo en voz alta. Eso es número 1, después de la batalla. Y número 2, tienes que buscar liberación. Especialmente aquellos que esa batalla ha sido demasiado fuerte. En casos extremos, cuando la batalla es demasiado fuerte, estabas así y tenías que hacer todos los puntos, paso 1, 2, 3, 4 hasta el 7, y era demasiado fuerte, casi inminente que ibas a caer en pornografía y masturbación, en esa inmundicia. Necesitas liberación. Ahora, liberación, eso lo habíamos hablado anteriormente, alguien puede orar por ti, tú también puedes ayunar y buscar liberación, autoliberación. Tú ayunas, buscas a Dios a solas y también tienes que molestarte en contra del enemigo, reprender, echar fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de suciedad, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de masturbación, de pornografía, de esa suciedad asquerosa. Lo reprendes, lo atas, lo quemas fuera en el nombre de Jesús y muchas veces sucede que tienes autoliberación. Tienes que buscarlo. Pero yo diría que si es muy fuerte, ese deseo ha venido con un golpe demasiado fuerte, ya demasiado, muy preocupante, busca liberación. Entonces, esos son los 2 pasos después de la victoria. Es continuar leyendo la palabra, pero ya con algo específico. Uno lee la palabra porque ahí está la vida, ahí está, pues, es la palabra de nuestro Dios Altísimo que nos da para entender todas las cosas, pero ya más específicamente buscas para lavarte, especialmente después de este día malo, y de ahí buscas liberación si el golpe ha sido muy fuerte. Si tú sabes que tú abriste la puerta al enemigo, un espíritu entró en ti, y tú sabes que después de eso estás como medio debilitado, como que te das cuenta que algo entró en ti, definitivamente algo ha cambiado en ti, tú permitiste que algo entre en ti, o quizás siempre ha estado en ti y nunca has tenido esa liberación. Y nuevamente les digo lo que he dicho varias veces,
el tener un demonio, espíritu inmundo, nunca jamás va a justificar el pecado. Tú no puedes justificarte diciendo que tienes demonio. Eso no va a funcionar ni acá ni en el día del juicio. Porque los demonios lo que hacen es inducirte. Y el Señor Jesús nos ha dado un ejemplo perfecto, que es citar palabra, reprender al diablo, reprenderlo para que huya. Tienes que citar palabra y tienes que confrontarlo, no ignorarlo. Muchas personas deciden ignorarlo, como que lo ignoran. Eso es cuando ya no pueden ni llegar a tocarte la puerta. Ahí obviamente vas a ignorar, porque ni puede tú lo ves a la milla y glorificas a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, y se va. Es como que lo ignoras. Pero yo estoy hablando ya algo más serio. Entonces, hermanos, esa es la inmundicia. Hablando de Levítico 15, que está hablando de, básicamente, de masturbación, algo que tiene que ver con emisión de semen. No habla literalmente de masturbación, pero habla de la eyaculación, emisión de semen, y eso es producido por haberte masturbado, hablando de inmundicia, pecado sexual, algo que es vergonzoso aún hablar de eso entre los santos, algo que hacen en secreto. Es masturbación y pornografía el tema. Específicamente, Pablo no está hablando de pornografía, sabemos eso, pero se aplica. Se aplica hoy en día, especialmente cuando hay demasiado acceso a la pornografía. Es algo que es muy común, aún entre muy jovencitos. Aún a partir de ya, yo he escuchado desde los 9 años, 10, 11 años, ya esa es la edad. Desde los 9 más o menos empieza la cosa, los amiguitos, ve por ahí el primo, alguien le enseña y empieza. Y el momento que ven, acuérdense que la lámpara es de los ojos, en nuestro cuerpo es los ojos, por ahí entra la imagen. Y cuando entra la imagen, entra la curiosidad. Y así de fácil entra ese espíritu a través de tu vida, empieza a tomar más posesión, poder, se puede decir, más autoridad, poder, mientras estás débil, creciendo, siendo inocente, no sabes, y lo guardas en secreto, no sabes por qué tanto deseas la pornografía. Yo sé por qué, porque un día un primo, un tío, alguien te enseñó una pornografía y ahí estabas, padeciendo hasta que llegó el tiempo que tú lo buscaste por tu propia cuenta y por años, 10, 20 años, hasta más, sigues esclavo de eso. Entonces, hermanos, les recomiendo también que vean la enseñanza de No la Verdad de Felipe Canepa, de huir de la fornicación, huir de la pornografía y también de la victoria está en la mente. Recomiendo esas dos enseñanzas, son muy importantes para vencer a este adversario, pero hoy quería definirlo, porque es algo que tenemos que definir y tenemos que confrontarlo, porque es algo que está pasando, es muy común, es sumamente común en todo lugar, en todo el mundo, y eso no es bueno. A Dios no le agrada, es inmundicia. Si tú te quedas en ese estado, vas a perderte. No hay salvación para personas que son inmundos, ávaros, idólatras, porque eres un ávaro y eres un idólatra si estás en pornografía. Y no solamente eso, en tu corazón eres un fornicario. Hay personas que nos han escrito diciendo que no creen que la masturbación es pecado. Así de ciegos andan algunos, pero por eso estamos haciendo esta enseñanza, porque es muy importante que el pueblo de Dios esté libre de esto. Así que, hermanos, cuando estén en ese momento del día malo, estos 7 pasos, después de la victoria, lean la palabra para limpiarse y busquen liberación. Busquen liberación a solas, en ayunas, y también búscanlo, hablen a un hermano que está con ustedes. Dele una confianza a un hermano que es maduro en la fe y dile, hermano, pues yo realmente estoy luchando con pensamientos de lascivia, de pornografía y es como tengo deseo. Yo estoy arrepentido, no lo deseo hacer más, te pido oración, necesito que ores por mí. Y ese hermano va a tener que ser valiente, va a tener que revestirse la autoridad y el poder del Señor y echar fuera esos demonios. Es así de simple. Tenemos que echar fuera demonios, es una señal elemental de un creyente. Empiecen a ayudarse unos a otros, oren unos por otros, oren, echen fuera demonios, no solamente porque tú eres tu hermanito que te reúnes ahora por él,
No, él es mi hermano de ya de tiempo, yo no puedo estar echando afuera, así lo conozco. No, oren unos por otros, sean humildes, reconozcan una debilidad, hermano, ora por mí, tengo esta debilidad, te confieso que estoy luchando con lascivia, ayúdame por favor. Y ese hermano, si ese hermano está bien parado, tiene buen testimonio, no está padeciendo de lo mismo, ora por ti. Pero si él está padeciendo de lo mismo, ambos están mal, tendría que buscar a alguien que está bien. Usen el sentido común, hermanos, ¿ok? Es lo que les quiero decir. Bueno, espero que haya sido bendición para ustedes. En el próximo video vamos a tocar el tema de lascivia, que va a ser pues el fundamento. Y espero que sea bendición para todos, porque este tema realmente tiene cautivado a muchos, mayormente a los hombres, a todos, hombres y mujeres, pero a los hombres específicamente. Así que espero que esto pueda ayudarles para identificar al enemigo, resistirlo y contraatacarle y no caer en esta inmundicia. Bendiciones.